Bienvenidos a SML Leyendas, donde exploraremos los rincones más oscuros de la historia y las leyendas que envuelven a lugares malditos y abandonados. Hoy nos trasladamos a Sabadell, una ciudad de Cataluña, que alberga uno de los hospitales psiquiátricos más enigmáticos de España, el Hospital del Tórax. Un lugar que, aunque cerrado y en ruinas, sigue siendo escenario de extraños sucesos y relatos de pacientes que nunca se fueron. ¿Te atreves a descubrir lo que se oculta en las paredes? Acompáñame. El Hospital del Tórax fue inaugurado en 1952 y durante más de 50 años se dedicó a tratar a personas con enfermedades respiratorias, especialmente la tuberculosis. Con el tiempo también se convirtió en un centro psiquiátrico, donde se trataban pacientes con trastornos mentales graves. Se cuenta que en este hospital, además de su servicio médico, se caracterizó por la dureza de los tratamientos, lo que dejó huella en la mente de aquellos que pasaron por sus puertas. El hospital cerró sus puertas en 2009, debido a la modernización del sistema sanitario y las nuevas tecnologías. Pero, aunque ya no hay pacientes en sus camas, el Hospital del Tórax sigue siendo un lugar de miedo para quienes se atreven a acercarse. El Hospital del Tórax no es solo conocido por su historia médica, sino también por los numerosos relatos paranormales que han circulado a lo largo de los años. Aunque la mayoría de estos relatos no tienen pruebas tangibles, la leyenda del hospital está llena de voces, sombras y presencias que aún siguen acechando en sus paredes vacías. Los testimonios de quienes se han atrevido a explorar este lugar son inquietantes, y la mayoría coinciden en describir una sensación de presencia que no pueden explicar. Hay quienes aseguran haber escuchado susurros provenientes de las habitaciones desmoronadas, como si los antiguos pacientes, aún atrapados en su sufrimiento, continuaran sus conversaciones de otro mundo. Una de las leyendas más conocidas es la de un hombre que se encontraba con un grupo de exploradores urbanos dentro del hospital. Mientras recorrían uno de los pasillos principales, el grupo comenzó a escuchar unos pasos que se acercaban rápidamente, como si alguien estuviera corriendo detrás de ellos. Al girarse para ver de dónde provenían los sonidos, se encontraron completamente solos, sin nadie cerca. Solo el eco de sus propios pasos resonaban en las paredes. Sin embargo, varios miembros del grupo afirmaron haber sentido una presión en el pecho, como si algo los estuviera observando de cerca. Otro relato que se cuenta con frecuencia es el de una joven que, tras visitar el hospital por curiosidad, se encontró con una figura de aspecto sombrío en uno de los ventanales rotos. La figura, dice ella, estaba parcialmente oscura, pero claramente se podía distinguir a una persona mirando hacia el interior del hospital desde el exterior. Lo extraño fue que, cuando la joven intentó acercarse para tomar una foto, la figura desapareció de repente, como si se desvaneciera en el aire. Lo más inquietante de todo es que, según su relato, esa figura no era una sombra común. Parecía tener una expresión de sufrimiento, una expresión que le resultó aterradora. Lo que más la impactó fue que, tras esa experiencia, empezó a soñar repetidamente con la misma figura, que la seguía y la observaba desde la distancia. Los visitantes del hospital, aquellos que se atreven a entrar en sus instalaciones, también han contado historias de luces que parpadean sin razón aparente, o cámaras que capturan imágenes inexplicables, como figuras borrosas o luces que se mueven de un lado a otro. Algunos han relatado haber sentido como si se les tocara la espalda o la nuca sin que nadie estuviera cerca, una sensación que, por supuesto, alimenta aún más el misterio de este lugar. Además, hay quienes aseguran que en las zonas más oscuras del hospital se percibe un extraño olor a desinfectante o a medicinas antiguas, algo que resulta desconcertante teniendo en cuenta que el hospital lleva años cerrado. Ahora bien, lo que realmente ha alimentado la leyenda del Hospital del Tórax no solo son sus relatos de espíritus y presencias, sino una oscura creencia que persiste en la región. El hospital está maldito. A lo largo de los años han surgido historias de personas que, tras visitar el lugar, han experimentado consecuencias extrañas, incluso catastróficas. Se habla de un maleficio que ha quedado impregnado en las estructuras del hospital, como una sombra que nunca desvanece y que parece afectar a aquellos que lo desafían. Los rumores comenzaron a esparcirse después de que un grupo de exploradores urbanos, durante uno de los recorridos por el hospital, sufrían una serie de accidentes inexplicables. Se cuenta que uno de ellos, un joven fotógrafo, sufrió una caída en uno de los pasillos más oscuros, y al intentar levantarse sintió un dolor agudo en una pierna, como si algo o alguien lo hubiera empujado. Sin embargo, no había nadie allí. Otro miembro del grupo, tras visitar el lugar, comenzó a sufrir extraños mareos y dolores de cabeza, y en los días siguientes desarrolló una condición extraña en sus ojos,
como si los estuvieran irritando constantemente. Tras ser atendido por médicos, no encontraron ninguna explicación física para su malestar. Otro caso famoso involucra a una familia que decidió visitar el hospital por curiosidad, a pesar de las advertencias de los lugareños. Después de explorar el hospital, uno de los miembros de la familia, un niño pequeño, comenzó a tener pesadillas intensas y repetitivas. En sus sueños veía figuras sombrías que lo seguían y lo miraban fijamente, figuras que no podía identificar, pero que parecían tener una aura malévola. A los pocos días, la familia comenzó a notar que algo extraño sucedía en la casa en la que vivían. Los objetos se movían sin explicación, las luces parpadeaban constantemente y una sensación de frío inexplicable llenaba el hogar. Tras visitar a un médium, este les explicó que el niño había captado la energía del hospital, llevando consigo una parte de la maldición del lugar. Estos relatos no son casos aislados. A lo largo de los años han surgido muchos testimonios de personas que, al igual que estos, han sentido una presencia que los sigue, como si algo hubiera quedado atado a ellos tras entrar en el hospital. Los más supersticiosos aseguran que la maldición se debe al sufrimiento que los pacientes vivieron dentro del hospital, muchos de ellos sin poder encontrar cura a sus dolencias. La creencia popular sostiene que los espíritus de estos pacientes, incapaces de encontrar la paz, están atrapados en el lugar y que aquellos que no respeten el hospital, de alguna manera pagarán precio por ello. Además, se dice que los médicos que trabajaron allí, sobre todo aquellos que utilizaron prácticas cuestionables o que fueron responsables de decisiones éticas dudosas, también están malditos. Se rumorea que sus almas, condenadas por los métodos crueles utilizados en vida, permanecen atrapadas en el hospital, condenadas a vagar por sus oscuros pasillos para siempre. ¿Es el Hospital del Tórax realmente un lugar maldito? ¿O son solo relatos alimentados por el misterio y la historia oscura de este antiguo centro de salud? Lo cierto es que las leyendas sobre espíritus, fantasmas y maldiciones persisten en el imaginario colectivo de quienes conocen su historia. Y aunque el hospital sigue siendo un lugar abandonado, muchos creen que los ecos de su pasado aún resuenan en sus muros. El Hospital del Tórax sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos y aterradores de Sabadell. Su historia de sufrimiento, maldición y leyendas paranormales lo han convertido en un sitio de peregrinaje para los amantes de lo macabro. Pero como siempre, la pregunta permanece. ¿Qué es lo que realmente ocurre allí? ¿Es un lugar verdaderamente maldito o estamos ante una historia creada por el misterio que rodea a ese antiguo hospital psiquiátrico? Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas leyendas sobre lugares malditos y abandonados. Nos vemos en el siguiente vídeo de SML Leyendas. Si quieres que investigue sobre algún mito o leyenda de tu zona, déjalo en comentarios y pronto descubriremos qué mitos y leyendas se esconden por todo el mundo.